Muy amados hermanos y hermanas, pues fíjense, ya se terminó la semana, ya es viernes y ya estamos a mitad de mes. Bendito sea Dios, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Dios ha estado con nosotros. Él ha suplido en nuestras necesidades. Él nos ha consolado en nuestra tristeza. Nos ha levantado cuando nos sentimos caídos. Y hermanos, es maravilloso vivir en la espera de la gracia de nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema, la Reforma, nuevo descubrimiento de la Biblia. Y para hoy, viernes 14, el pastor preparó la Biblia en la vida cotidiana. Adelante, pastor. En la Edad Media, el cristianismo se refugió en los conventos y ahí resistió el embate de los bárbaros y aparentemente preservó los grandes tesoros de la antigüedad. La verdad es que sí hubo un gran servicio a la civilización en cuanto a preservar algo de la literatura clásica, pero en cuanto a la vida cristiana sufrió la debacle más profunda de todas. La religión devino en superstición, al grado de llegar a considerar la liturgia como si fuesen pases mágicos que transmutan la materia. De tal manera que eso definitivamente alejó totalmente la vida profunda que emana de la relación con Dios y que es la vida cristiana en sí. Y se redujo solamente a un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural más o menos supersticioso, más o menos vivible, pero sin el poder que le caracteriza, el poder que emana de esa comunión con Dios. De tal manera que la Reforma Protestante, al predicar la santidad de la vida cotidiana, la santidad de la vida común, sacó la fe de los conventos y la arrojó a la calle. A vivirla cotidianamente en el hogar, educando hijos, lidiando con cónyuges, luchando por el pan de cada día. Para Max Weber, una de las virtudes del protestantismo histórico fue construir lo que ahora conocemos como el sistema capitalista. La verdad es que no es exactamente de esa manera, porque él habla únicamente de una sola vertiente del protestantismo histórico, que es la calvinista. La verdad, las demás vertientes tienen su propia riqueza, que nada tiene que ver con el capitalismo. Pero lo importante fue, independientemente de eso, que todas estas corrientes llevaron la Biblia a la vida cotidiana. Ya hablábamos ayer de la piedad bíblica, esa piedad que se practica con la Sagrada Escritura. Ahora vamos a hablar de la manera de cómo confrontó a una sociedad cada día más alejada de Dios. Lo primero que hizo fue separar, y eso fue muy importante, separar drásticamente la vida cristiana de la vida social. Es decir, ser cristiano ya no era ser español, ser cristiano ya no era ser alemán, ya ser cristiano no era ser francés o inglés. No, ser cristiano es una cosa, y si bien como individuo tengo deberes para con mi patria, pero mi vida espiritual es totalmente distinta a lo que es mi etnia, a lo que es mi raza, a lo que es mi idioma. Porque el cristianismo, a final de cuentas, es universal. Universal y no tiene ataduras de ninguna especie. Y en ese sentido, la Biblia llega a la vida cotidiana, ahora sí, a llevarnos a afrontar los grandes problemas. Por ejemplo, los hugonotes afrontaron la gran persecución sistemática que el reino francés ejerció sobre ellos hasta la época de la Revolución Francesa. Y a través de Juan Jacobo Rousseau
proponen la separación de iglesia y Estado. Nada tan bíblico, nada tan congruente con la enseñanza de Jesús como la separación de la iglesia y del Estado. Y que era necesaria precisamente para que la iglesia no fuera esclava del Estado, ni el Estado fuera cómplice de los pecados de la iglesia. Para que cada uno de ellos caminara por el sendero que le corresponde, y si bien son paralelos en mucho, en otros no. Es en ese marco donde la Biblia ancla perfectamente con algunos movimientos como la democracia, primero, después el derecho de los trabajadores más adelante, y luego, oh maravilla, la lucha por la equidad de género, el descubrimiento de que la mujer también es un ser humano. Pero para eso primero tuvieron que surgir las predicadoras. Tuvieron que subir las mujeres al púlpito. Y desde los púlpitos protestantes las mujeres fueron creando conciencia de que también la mujer es un ser humano, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que el varón. Si bien de acuerdo con su género, si bien de acuerdo con su rol en la familia, si bien de acuerdo con su rol en la sociedad, pero equivalentes en cuanto al saldo final. Todo esto fue construcción de la Reforma Protestante. Y esa construcción de la Reforma Protestante no se quedó detenida en las iglesias de Estado que todavía subsisten en el campo protestante, sino en las ramas más dinámicas, ajenas a los estados, pero sobre todo más pujantes en la obra misionera. De esta manera es como la Biblia en la vida cotidiana se transforma en lo que Jesús llamaría la levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, decía Jesús. Es decir, bastaba esa pizcachita de Biblia para que la sociedad eferveciera para transformarse en una sociedad más humana. Acabando con esa vía execrable, como le llamaba Wesley, de la esclavitud. Acabando con la explotación de los trabajadores. Buscando reformas agrarias. Al estilo del Antiguo Testamento con los feudos, con los ejidos cargados del Antiguo Testamento en la Revolución Mexicana. De esta manera es como la Biblia va aterrizando y se va convirtiendo en algo que es tesoro de toda la humanidad. La misericordia de Dios para todos los pueblos. Dice el Salmo 119, 9, la perspectiva que nosotros tenemos de la Biblia. ¿Con qué libera el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y así la Biblia se convierte entonces no tanto en un manual de buenas costumbres y de urbanidad, sino más bien en una directriz de ética. Y el cristianismo deja de ser mera teología para convertirse en un monoteísmo ético a través de la enseñanza cotidiana de la Biblia. Dice el mismo Salmo 119, pero en su versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y entonces se transforma como esos faros que tienen los automóviles para alumbrar la carretera, así alumbrar el camino del ser humano en sus relaciones humanas. Que ahí le enseña que poner la otra mejilla no nada más es por humildad, sino es la mejor estrategia para construir las mejores relaciones humanas. Nos recuerda aquel gran pagano que sin embargo sí practicó esta doctrina de Cristo, Temístocles. Cuando llega con su plan de guerra y lo ven los demás generales, como un baldado como tú te atreves a venir a enseñarnos estrategia. Tú no eres soldado.
y además bandado. ¿Cómo vas a guerrear? Y uno de los generales no soporta y le da una cachetada. ¿Y sabes qué contestó? Pega, pero escuché. Y entonces le presentó el plan para derrotar al enemigo y triunfaron. Y esto que está detrás de la palabra de Jesucristo cuando dice, pon la otra mejilla. No es la ingenua indefensión del humilde, sino la estrategia de la mejor relación humana. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Finalmente, todos tenemos la experiencia de que el ser humano no es escarmiente en cabeza ajena. Tenemos que ser golpeados por la vida para aprender lo que esta significa. No podemos aprender por correspondencia a las experiencias humanas. Tenemos que vivirlas en carne propia. Y entonces, a veces, tenemos que sufrir nuestras malas decisiones. Y entonces la Biblia viene una vez más a iluminar nuestra vida cuando nos dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Salmo 119, versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Y luego ahora, Señor, busca a tu siervo. Porque no me he olvidado de tus mandamientos. Hemos tomado malas decisiones. Pero el Señor nos busca. Y esa es quizá la enseñanza más hermosa de la Biblia. Siempre habrá otra oportunidad. Siempre Dios nos dará otra oportunidad. Por eso Jesús dijo claramente a su Padre Celestial, la noche que fue entregado, estas palabras que registra Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y es que al final de cuentas la Biblia es la que nos santifica con su enseñanza, con su mensaje, pero sobre todo con llevarnos a la palabra, la verdadera palabra que es Cristo, la verdadera vida que es Cristo. Porque esta palabra es el relato de la palabra. Porque esta palabra nos dice cómo la palabra de Dios se hizo hombre en Jesucristo para hablar a nuestros corazones, para sufrir con nuestros corazones, para llorar con nuestros ojos, para ir a la cruz por nuestros pecados y para vivir con nosotros en el día a día diciéndonos, no te preocupes, llora en mi hombro que yo secaré las lágrimas de tus ojos. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, gracias Señor, gracias por esta palabra maravillosa. Señor, hoy hemos aprendido que la reforma vino al rescate de la creación. Hoy hemos aprendido, Señor, que en la reforma se enderezaron, Señor, los conceptos erróneos de tu palabra, que finalmente no beneficiaba, Señor, a la humanidad. Pero hoy, Padre, tenemos tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque nos has dado una doctrina sana. Gracias, Señor, porque has levantado personas que nos han enseñado, Señor, esta palabra de manera correcta. Bendito sea tu nombre, Señor, porque esta palabra ha venido a revolucionar nuestras vidas para bien. Bendito Dios Todopoderoso, y como acabamos de escuchar, Señor, con qué limpia el joven es su camino con guardar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a guardar tu palabra, Padre, que enseñes a tu pueblo, Señor, esta palabra viva, esta palabra eficaz, Padre, que se haga viva en nuestra vida cotidiana. Señor, ayúdanos a atesorar, Padre, tu palabra y a ponerla por práctica en nuestra vida diaria cuando se es tan necesaria. Bendito Dios Todopoderoso, guárdanos de todo mal, Padre. Quita de nosotros toda inmundicia, Señor.
Señor, santifícanos en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a anhelar esta palabra tuya, Padre. Recuérdanosla, Señor, a cada paso que demos en esta vida. Bendito Dios Todopoderoso, gracias, gracias por esta palabra, Señor, en nuestra vida. Señor, te pedimos que pues tú seas con nosotros en todo momento. Bendice a tu pueblo, Señor. Consagra a tu pueblo a ti, Padre Celestial. Apártanos, Señor, de todo lo malo. Enséñanos, Señor, a hacer lo bueno. Enséñanos, Señor, que vivir tu palabra es el tesoro más preciado que tenemos en esta tierra, Padre. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú nos amas tal como somos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos enseñas cada día. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos buscas a cada momento, Padre, porque tú perdonas nuestras faltas, porque tú nos limpias de toda maldad. Gracias, Señor. En tus manos nos cobijamos. Aquí estamos tu pueblo, Señor, anhelando tu presencia y queremos cobijarnos en ti, Señor. No por esta vida aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Bendito sea, Señor. Nuestra alma te alaba y se glorifica en ti, mi Dios. Ahora glorifícate tú en nosotros, Padre. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Pues hermanos, damos gracias a Dios. Ya se concluyó esta semana y bueno, pues que sean muy bendecidos. No se olviden de ir al templo, como siempre les digo. Vayan con su familia, aprendan de la palabra del Señor, pónganla en práctica en su vida diaria y pues si Dios lo permite, hermanos, pues nos estamos mirando la próxima semana. Que Dios me los bendiga mucho.